¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez el motivo de este vídeo es en motivo de agradecimiento por haber logrado mis primeros 1000 suscriptores aquí en la red de YouTube. Realmente me siento muy contento y muy feliz por toda la acogida y por todo el apoyo mostrado por todos ustedes. Entonces, en honor al agradecimiento que tengo yo con ustedes, he decidido hacer un video de una norma que es bastante interesante, la cual tuvo principal implicación en el año 2019, que fue el año de aplicación inicial de esta nueva norma. Estamos hablando de la nueva norma NIF 16, la cual habla sobre los arrendamientos. Recordemos que los arrendamientos durante el año de transición, que fue 2019, e incluso actualmente en el 2020, siguen siendo una pequeña complicación para los preparadores de estados financieros que aún no están familiarizados completamente con este tema. Entonces realmente lo que yo intento es abordar en un video corto de unos 15 minutos lo más relevante que tú necesitas conocer para aplicar correctamente esta norma en tus estados financieros. Bien, como les mencioné, el día de hoy vamos a hablar sobre la norma NIF 16 que trata sobre los arrendamientos. Vamos a contextualizar un poquito acerca de los cambios que han habido en esta nueva norma, qué es lo que se afecta, qué es lo que no afecta, ¿correcto? Para poder identificar si necesitamos aplicar esto o simplemente no se aplica en la contabilidad que estemos llevando, pues, ¿no? Tenemos que antes las empresas que estaban basadas en la NIF Full se acogían a la NIC número 17 y las empresas que estaban basadas en NIF para pymes se acogían a la sección 20 de esta norma. Ahora veamos, el cambio en NIF Full. ¿Quiénes aplican NIF Full? Las empresas grandes, aquellas que cotizan en el mercado de valores, o las empresas simplemente que son grandes que dan para aplicar NIF Full o NIF plenas. Ahora NIF 17 queda derogado, pasa a ser NIF 16, y con relación a NIF pymes no hay ningún cambio, se mantiene tal como se ha venido manejando sin ningún cambio, arrendador tanto arrendatario. Ahora, para las empresas que sí tuvieron el cambio, que están aplicando NIF 16, vamos a contextualizar la definición de un arrendamiento. Y un arrendamiento lo definimos como un acuerdo entre dos partes, el arrendatario y el arrendador. ¿Quién es el arrendador? El arrendador es el dueño del bien. Es decir, un ejemplo, yo tengo una casa y la voy a poner en alquiler. Yo soy un arrendador. ¿Quién es el arrendatario? Es aquel que va a tomar prestado el bien. ¿A cambio de qué? De una contraprestación, de un importe, de un canon, de un valor establecido en un contrato de arriendo por un plazo determinado en el mismo contrato. Ahora bien, hablando del arrendador, si ya definimos bien quién es el arrendador, que es el que posee el bien, el dueño del bien, de aquí sale otra definición bastante importante que es activo subyacente. Y el activo subyacente es el bien objeto del arrendamiento. Por ejemplo, yo voy a arrendar mi casa, ok. El activo subyacente es la casa. Si yo decido arrendar un terreno, el activo subyacente es un terreno. Veamos ahora las diferencias de enfoques en la anterior norma y la nueva. La anterior norma, NIC 17, daba un enfoque para clasificar arrendamientos de dos maneras: arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. ¿Cuál era la principal característica para poder reconocer un arrendamiento financiero? Que transfieras o que te consumas sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo subyacente. Por ejemplo, si tú dabas en arriendo un celular y lo arrendabas por 3 años, bueno, la vida útil de un celular de 2 a 3 años, te consumías toda su vida útil. Es decir, eso era un arrendamiento financiero. Por otro lado, si arriendas un edificio por 2 años, en 2 años no te consumes la vida útil del edificio, eso era un arrendamiento operativo. Esa era básicamente la esencia para determinar qué era un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Otra característica para que sea arrendamiento financiero bajo el enfoque anterior era que había una opción de compra al final del contrato, ¿no? Entonces, si tú ibas a ejercer tu opción de compra, bueno, pues ya reconocías de una vez un activo por arrendamiento financiero.
Ahora, característica importante también de la anterior versión de la norma, de la NIF 17, es que los arrendamientos operativos se mantenían fuera de balance, simplemente afectando al resultado, el gasto operativo. Gasto de arriendo contra proveedores. Mensualmente llegaba la factura y ¿qué decíamos? Gasto de arriendo contra proveedores, fuera de balance. Los arrendamientos financieros sí estaban dentro de balance o on balance, como también se conoce, ¿no? Reconociendo activos y pasivos financieros. ¿Cuál es el enfoque nuevo ahora? ¿Qué propone la NIF 16? ¿Cuál es el cambio? El cambio básicamente es en la contabilidad del arrendatario, de aquel que toma prestado el bien a cambio de un canon o un importe mensual determinado en el contrato. La contabilidad del arrendador en NIF 16 se mantiene, sigue igual en la versión anterior. Entonces, ¿cuál es el enfoque nuevo que nos propone las NIF? Que todo se mantenga como un arrendamiento financiero. Se eliminan los arrendamientos operativos. Es decir, todo va a estar dentro del balance. Todo va a entrar en el balance. Ya no vamos a hacerlo bajo el enfoque anterior de los arrendamientos operativos. Ya no vamos a definir la transferencia sustancial de riesgos y beneficios. Ya eso no tiene nada que ver. Simplemente vamos a arrendar, por ejemplo, un edificio a 3 años. Ok, vamos a reconocer un activo por derecho de uso por esos 3 años. Todo dentro del balance. Vamos a reconocer activos por derecho de uso y por otro lado un pasivo por arrendamiento. Este pasivo, más adelante lo vamos a ver de mejor manera, pero se segrega al momento inicial entre un corto y un largo plazo. Más adelante en el caso práctico vamos a darle énfasis en este tema que estoy mencionando. Ahora, si bien es cierto, la NIF 16 no es totalmente cerrada a que reconozcas un activo y un pasivo por derecho de uso. Hay algunas excepciones que pueden ser tratados bajo el enfoque anterior. Por ejemplo, activos de bajo valor y arrendamientos con duración de hasta 12 meses sin opción de compra. Es decir, si arriendas un activo de bajo valor, bajo el enfoque anterior, gasto contra proveedores, como un arrendamiento operativo, o arrendamientos con plazos de 12 para abajo, igualmente no hay problema, no hay para qué hacer tanto cálculo si no va a tener mayor impacto, si va a desaparecer en el periodo de un año del estado financiero. Entonces, pero hay un inconveniente. La NIF no define qué queremos decir con activo de bajo valor. Entonces ahí va a entrar bastante el criterio y el juicio profesional de cada uno de ustedes como preparadores de estado financiero. Si nosotros nos vamos a US GAAP, las normas contables de los Estados Unidos, ellos se rigen bajo reglas. Recordemos, NIF se rige bajo principios, US GAAP se rige bajo reglas. Y ellos sí definen bajo valor, un activo de bajo valor. Ellos definen un importe de $5,000. Pero lo más recomendable es que nosotros nos basemos en el concepto de materialidad o importancia relativa. Recordemos de que materialidad o importancia relativa quiere decir todas aquellas errores o inexactitudes que pudieran afectar la toma de decisiones de los usuarios de estado financiero. La omisión de esto pudiera afectar la decisión de un usuario, entonces es material. Recordemos que los auditores realmente siempre basan sus revisiones, sus pruebas, basados en una materialidad, ¿no? Determinado en su juicio profesional, conocimiento del negocio, conocimiento del cliente. Entonces vamos a tener que aplicar principio de materialidad para determinar qué queremos decir como activos de bajo valor y dejar debidamente documentado esto. Continuemos. La NIF 16, como es una norma nueva, viene con una etapa de transición en la cual fue durante todo el periodo del 2019. Recordemos que la aplicación es desde el 1 de enero del 2019, entonces su periodo de transición es año 2019. Te da dos opciones para que tú logres reconocer adecuadamente lo que te propone. La primera opción es que apliques de acuerdo a la NIC 8, de forma retrospectiva, reexpresando saldos del periodo anterior a presentar. Es decir, tú cierras balance hoy, el 31 de diciembre del 2019, vas a reexpresar del 2018 para que presentes información comparativa como te lo pide la NIC 8. Pero si se te complica mucho, te da una segunda opción que le conocen como el método simplificado.
simplemente hazlo desde el 2019 con efecto acumulado en el resultado del ejercicio. Es decir, dices, no me presentes comparativo, no hay problema, preséntalo de aquí en adelante. Entonces tienes dos opciones, va a depender de tu criterio, cuál quieres manejar, cuál se te hace más fácil o cuál mostraría una presentación más idónea de los estados financieros, ¿no? Adicional, me gustaría hacer hincapié en el siguiente párrafo. El párrafo C10, literal C, de la NIF 16, te dice de que un arrendatario puede elegir no aplicar los requerimientos del párrafo C8 a los arrendamientos cuyo plazo finalice dentro de los 12 meses de aplicación inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, tienes un arriendo que viene desde el 2014, 5 años, y vence durante el 2015, no vas a tener que realizar un efecto acumulado, retrospectivo y ver... No, si ya el arriendo va a morir en este año, simplemente déjalo que venga como vino, como arrendamiento operativo, gasto contra proveedores, déjalo que termine su vigencia el contrato y quedó. Si se renueva, ahora sí reconoce un activo por derecho de uso basado en esta norma, ¿no? Entonces, ahora me gustaría pasar a la siguiente parte, la cual vamos a ver la medición inicial y posterior de activos por derecho de uso y de pasivos por arrendamiento, y luego de esto vamos a ver un caso práctico para entrar en materia y que lo logren entender de mejor manera. Bien, ahora debemos contextualizar cómo va a ser el reconocimiento inicial de un activo por derecho de uso en la contabilidad del arrendatario y del pasivo por arrendamiento. Entonces la norma nos especifica de que un activo por derecho de uso inicialmente se medirá por el valor inicial del pasivo. El pasivo define acá cómo se va a medir, ya lo vamos a ver a continuación, pero activo por derecho de uso me dice inicialmente se va a medir por el valor inicial del pasivo, más los pagos iniciales al arrendador. Suelen haber pagos que se realizan anticipadamente al arrendador para obtener este contrato. Costos directos iniciales, por ejemplo, para obtener este arrendamiento tuvimos que pagarle a un agente inmobiliario una comisión. Eso se suma al valor del activo que va a ser depreciado. Incentivos recibidos. ¿Sabes qué? El dueño del bien me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a reembolsar de la comisión que tú le pagaste al arrendador, te voy a reembolsar el 50%. Ah, es un incentivo recibido. Eso va a descontarse. Y se va a sumar costos estimados de desmantelamiento, así más o menos similar como lo menciona la NIC 16 con los activos, ¿no? Los costos estimados de desmantelamiento en el futuro los traemos a valor presente y los reconocemos como parte del activo. Todo eso, valor inicial, pagos iniciales al arrendador, costos directos iniciales, menos incentivos recibidos, más costos estimados de desmantelamiento, va a formar parte del activo por derecho de uso, como reconocimiento inicial. Pero ustedes me preguntan, bueno, ¿y el pasivo cómo lo determino? Entonces la NIF textualmente dice lo siguiente: el pasivo por arrendamiento es el valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado. O sea, voy a utilizar una fórmula de valor presente de todos esos flujos futuros que voy a pagar, los traigo a valor presente y ese es mi pasivo por arrendamiento hoy, reconocimiento inicial. ¿Cómo yo determino la tasa para traer esos flujos futuros? Aquí me dice, los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si esa tasa no se puede determinar fácilmente, la NIF me dice, ok, no puedes determinar tasa implícita, ok, utiliza la tasa incremental por préstamo del arrendatario. Ustedes me preguntarán, chuta, ¿y qué es tasa incremental por préstamo del arrendatario? La NIF te dice textualmente lo siguiente: la tasa incremental por préstamos es la tasa de interés que un arrendatario tendría que pagar por pedir prestado por un plazo similar, con seguridad semejante, los fondos necesarios para obtener un activo del mismo valor. Es decir, si ustedes fueran al banco a pedir prestado el valor que van a reconocer por el activo, ¿qué tasa les daría el banco para que ustedes adquieran este préstamo? Esa es la tasa que les define la NIF para que ustedes traigan los flujos futuros a valor presente.
Ahora, nosotros debemos de conocer también que hay una medición posterior. Lo que acabamos de hablar es medición inicial, pero medición posterior, el activo posteriormente se va a reconocer por el modelo del costo, el cual ya conocemos cómo se maneja, menos depreciaciones, modelo del costo, como NIC 16 en sus propiedades de planta y equipo, modelo del costo, menos la depreciación, no hay problema. Te habla también de una medición posterior, puede ser valor razonable, similar a la de propiedad de inversión, o modelo del revalúo, asimismo como en activo fijo. Pues no, ya va a depender de la situación la medición posterior. Por lo general se está utilizando de manera inicial en esta norma modelo del costo, es lo que se está viendo. Ahora, el pasivo también se va a medir posteriormente, ¿no? Inicialmente ya dijimos cómo se determina el pasivo, pero posterior, este pasivo va a incrementar ¿en qué? En la tasa de interés, en el gasto de interés que se generó producto de la transición del tiempo, se genera un interés, ese pasivo se va a incrementar por ese interés. El pasivo se va a reducir, dice, para reflejar el importe de los pagos que nosotros estamos realizando. Mensualmente vamos a pagar, entonces mensualmente el pasivo va a ir reduciendo. O sea, pasa el tiempo, genera un interés. Al final del mes yo cojo y pago, reduce el pasivo. Entonces va en un sube y baja, tal como una tabla de amortización de un banco. Similar, cuando hacemos un préstamo bancario es lo mismo. Aumenta en un mes el canon, es abono al capital más interés, y se disminuye por el canon que vamos pagando, ¿no? Entonces, y midiendo nuevamente el importe en libras para reflejar cualquier cambio o modificación que existe en el contrato, ¿ya? Entonces, tenemos claro el reconocimiento inicial de los activos y de los pasivos, el reconocimiento posterior de los activos y de los pasivos. Vámonos al caso práctico. Rápidamente, para que lo entiendan, puse un caso donde veamos todos estos temas que ya hemos hablado, el reconocimiento inicial y posterior, y vamos a ver que vamos a romper con una gran duda. Muchas personas creen que el activo se reconoce por el mismo valor del pasivo, y no es así, ya lo vamos a ver. Entonces el caso me dice lo siguiente: un arrendatario arrienda por 36 meses un edificio. Los pagos por arrendamiento son de $3.500 mensuales. O sea, voy a arrendar un edificio, voy a pagar $3.500 mensuales por 3 años o 36 meses. Me dice que para yo obtener este arrendamiento tuve que incurrir en unos costos iniciales de $2.000 que se desglosan de la siguiente manera. Tuve que pagarle $1.500 al inquilino anterior para que éste finalice el contrato rápidamente y yo poder entrar ahí. Y tuve que pagarle $500 al agente inmobiliario por concepto de comisiones, ¿no? Entonces estos fueron mis costos iniciales para obtener este contrato de arriendo. El arrendador como incentivo me dice: ¿sabes qué, Adrián? Te voy a reembolsar los $500 que le estás pagando al agente inmobiliario. Te los voy a reembolsar, te los voy a devolver. Ah, ok, es un incentivo. Recordemos que los incentivos reducen el valor del activo a reconocer. Me dice que la tasa de interés no es fácilmente determinable, la tasa implícita no es fácilmente determinable. Entonces, la tasa incremental, como habíamos mencionado, la determinamos por la tasa que el banco me prestaría por adquirir un activo de similar valor, de las mismas características. Me dice que la tasa incremental es del 8.5%. Entonces, el primer paso: medir el pasivo por arrendamiento. Vamos a traer todos esos flujos que vamos a pagar mensualmente, los 3.500 los vamos a traer a valor presente. Si se dan cuenta, aquí tenemos una tabla parecida a la tabla de un préstamo bancario, donde tenemos periodos, son 36 periodos como vemos aquí. Tenemos el canon mensual, ¿cuánto le vamos a pagar mensualmente al arrendador? $3.500, ese va a ser el pago, no se mueve. El hecho de que nosotros midamos de diferente manera bajo NIF 16 no quiere decir que el arrendador le vamos a pagar menos o más. El arrendador va a recibir siempre su misma plata. Tenemos aquí abono al capital, gasto de interés y el valor en libras. Este es el valor inicial del pasivo. ¿Cómo lo determinamos? Con una pequeña fórmula que dice: valor actual de flujos futuros, la tasa 8.5%, la hacemos mensual, la dividimos para 12, me dice ¿cuántos periodos vas a traer a valor presente? Yo digo 36 periodos. ¿De cuántos son los pagos? De 3.500 mensuales, yo digo. Ah, ok. El pago es al final del periodo, ok, pum, me da el valor
presente de todos estos flujos futuros. O sea, de $126.000, el valor presente de cada pago, $110.000. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Determinar el interés. Decimos capital, valor en libros, por el porcentaje, ¿por cuántos días? En un mes hay 30 días, por 30 días, ¿sobre cuánto? Por los días del año. Y me determina el interés. Por diferencia entre el canon que yo voy a pagar y el interés generado, el costo financiero, ese va a ser mi abono al capital, ¿verdad? Entonces, el valor en libros va a ser siempre saldo anterior menos abono al capital. Si nos damos cuenta, la fórmula se repite y al final va a dar 0, tal como una tabla de préstamo bancario. Medimos inicialmente el pasivo. ¿Cómo se midió? $110.000, $110.873. Vamos a medir ahora el activo. Me decía que el activo va a ser el valor inicial del pasivo. Ya tenemos el valor inicial, 110.873, más los pagos iniciales al arrendador, más costos. Pagos iniciales al arrendador no hubo. Costos directos iniciales sí hubo. ¿Cuáles eran? Los $1.500 que le pagué al inquilino anterior fue un costo directo inicial que va a formar parte del activo. $500 pagados al agente inmobiliario forma parte del activo. Entonces tenemos costos directos iniciales $2.000. Incentivos recibidos. Me dijeron que la comisión al agente inmobiliario me la va a devolver. Es un incentivo, ¿no? Me la devolvió. Resta. ¿Cuánto es mi valor del activo por derecho de uso? 112.373. Totalmente distinto al valor inicial del pasivo, ¿verdad? Entonces, rompemos un paradigma ahí, que no siempre va a ser el valor del activo igual al valor del pasivo. Puede diferir por los costos directos iniciales, por los incentivos recibidos, por los costos estimados de desmantelamiento. Va a variar realmente. Hacemos una tablita que ya conocemos, que siempre realizamos de depreciación, y vamos a ver que mi valor inicial, el que determinamos, lo ponemos como saldo inicial, valor en libros y la depreciación a 36 meses. Al final va a dar 0 y la depreciación va a ser lineal. Hasta ahí estamos ok. Vamos a realizar los asientos contables, lo que nos interesa. Inicialmente se reconoce un activo por derecho de uso. ¿Por cuánto? Por 112.000. Aquí está, 112.000. Pasivo por arrendamiento. Yo les había dicho anteriormente que el pasivo por arrendamiento se va a reconocer una proporción en el corto y otra en el largo plazo. La proporción del corto corresponde a los 12 periodos posteriores al reconocimiento inicial, ¿verdad? ¿Esto qué es? 33.875. Si nosotros nos vamos acá a la tabla a ver qué corresponde, ¿ven? Son los 12 periodos posteriores, corto plazo. Por diferencia, lo que quedaba era largo plazo, lo posterior a 12 meses, eso es largo plazo. Hasta ahí no nos cuadra el asiento, pero bancos con lo que se pagó inicialmente y lo que se recibió en bancos, $1.500 y cuadrado el asiento inicial con el activo por derecho de uso. Hemos reconocido inicialmente un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Recuerden, corto y largo plazo. Importantísimo eso. Mi segundo asiento, al finalizar, esto fue al inicio del mes que reconocí esto, al finalizar el mes tengo que reconocer, ahora sí, el gasto por depreciación. ¿Cómo es el asiento? Ya lo conocemos. Gasto de depreciación por activo por derecho de uso. ¿Cuánto? Aquí lo tenemos en la tablita, 3.121, contra depreciación acumulada del activo por derecho de uso. No hay ningún pierde ahí. ¿Dónde perderse? No hay. Ahora sí, viene lo interesante, el pasivo. Se entiende de que tu proveedor del arriendo te va a seguir mandando la factura. ¿Y como tú reconocías anteriormente la factura? Tú decías, gasto de arriendo, IVA en compras, contra proveedores, menos las retenciones. Para no afectar tu manera de registrar, porque tú registras conforme te llega la factura, simplemente vas a cambiar tu gasto de arriendo por el pasivo por arriendo de ese mes y el gasto de interés. Entonces, tenemos el pasivo por arriendo de ese mes es 2.714 y el interés 785. ¿Sí ven? La suma de los dos me da los 3.500 que él me va a facturar. ¿Cuánto es el IVA de 3.500? Sumo
los dos y multiplico en este caso por el 12%, me da 420. Contra proveedores. Es decir, ya registré mi gasto de arriendo y la reducción del corto plazo. Lo mandé a la cuenta de proveedores porque ya se le debe ese valor a un proveedor. Llamando a la factura se va a proveedores. Cuando realizo el pago, desde el módulo de tesorería digo, ok, sale bancos contra proveedores los 3.920. Hasta ahí estamos, ok, no hay problema. Entonces ya hemos registrado el gasto de depreciación y el gasto de interés. Y para finalizar, recordemos de que mes a mes debemos de hacer un asiento de reclasificación de largo plazo al corto plazo. ¿Ok? Siempre debemos llevar ese control. Siempre se lo ha llevado en préstamos bancarios, ahora se lo va a llevar en los pasivos por arrendamiento. Del corto al largo plazo mantener el control de que al cierre del periodo lo que esté en corto plazo corresponda a los 12 futuros pagos por arrendamiento. Entonces, de esta manera hemos finalizado esta pequeña práctica, este pequeño taller, esta introducción, esta explicación a la nueva norma. Espero que les haya gustado y antes quiero que vean una pequeña diferencia. Antes, bajo la norma anterior, reconocíamos un gasto de 3.500. Ahora, el gasto de interés y el gasto de depreciación suman 3.906. Entonces, la aplicación de esta nueva norma sí afecta al resultado del ejercicio.